Ya todos tienen el listado completo de capas y los estilos de acotación en el dibujo que estamos creando. Lo último que vamos a configurar antes de crear nuestra propia plantilla son las unidades del dibujo. Vamos a configurar las unidades del dibujo. Para configurar las unidades del dibujo vamos a utilizar el comando unidades que está disponible acá en la letra A. Ayudas al dibujo, unidades. ¿Sí? ¿Me siguen? Hago un clic en el botón de AutoCAD. De ahí voy a ayudas al dibujo y ahí tengo el comando unidades. Cuando yo ejecuto el comando aparece este cuadro de diálogo que me permite definir las unidades que voy a utilizar en el dibujo, el sistema de medición angular, etcétera, etcétera. La mayoría de los valores que vamos a utilizar son los que trae definidos en forma predeterminada AutoCAD, pero vamos a cambiar algunos de ellos y vamos a explicar de qué se tratan las otras alternativas. En primer lugar tenemos las unidades de longitud, acá en la esquina superior izquierda. Y fíjense que yo puedo utilizar unidades decimales o también científicas, fraccionarias, de pies y pulgadas 1 y pies y pulgadas 2. Y cada una de esas las utilizará el que las necesite, el que ejecute dibujos que justifiquen trabajar de esa manera. Por ejemplo, en Estados Unidos expresan las unidades en pies y pulgadas, entonces no utilizan el sistema decimal. ¿Cuál les parece a ustedes que vamos a utilizar nosotros? El decimal, entonces no lo cambiamos. Después me dice que tengo que definir la precisión del dibujo. Y aún con su corta experiencia en la facultad, supongamos que ustedes están ejecutando una obra. ¿Cuál es la precisión que tomamos de la ruleta? ¿Hasta qué valores decimales después del valor metro yo puedo medir con una ruleta con cierta precisión? Hasta milímetros, digamos. Hasta centímetros. Decímetros, centímetros. Entonces, ¿cuántos decimales después de la coma necesito? Solamente 2. No tiene sentido que tenga 4 decimales después de la coma. Entonces, despliego el listado de precisión y selecciono que voy a trabajar solo con 2 decimales. El otro sector del cuadro de diálogo de unidades que nos interesa es la medición angular, que como en el caso de las unidades de longitud, nos permite medir los ángulos en grados decimales, en grados, minutos y segundos, en grados comunes, en radianes o en unidades topográficas que utilizan los agrimensores, por ejemplo. Nosotros vamos a usar grados decimales directamente y fíjense que en este caso la precisión es 0 y nos sirve que sea 0 porque es muy poco probable en una obra que tengamos una pared inclinada 45,3 grados, o está 45, o está 46, o está 50, ¿no es cierto? Entonces vamos a dejar la unidad de precisión en 0 grados. Y el sentido de unidad angular es importante, que es este casillero que tenemos acá, que nos indica si el sentido de medición va a ser horario, es decir, en el sentido que giran las agujas del reloj, o si va a ser antihorario. Por omisión, AutoCAD mide los ángulos en sentido antihorario, o sea que si el ángulo X, el eje X es el ángulo 0, el eje positivo de la Y es el ángulo 90 grados. Si yo midiera en sentido horario los ángulos y el ángulo el eje X fuera el ángulo 0, el ángulo 90 grados sería el sentido negativo de la Y, ¿no es cierto? Nosotros por norma, aunque es válida cualquiera de las dos opciones, para no confundirnos cuando digamos tracen una línea 45 grados, vamos a dejar la medición en sentido antihorario. Es decir, que no vamos a colocar ningún tilde en este casillero. Lo único que nos quedaría por definir en este cuadro es la dirección del ángulo 0. Fíjense que abajo hay un botón que se llama dirección.
Si yo hago un clic ahí, el programa me da una serie de opciones y me dice, el ángulo base, es decir, el ángulo cero, está hacia el este. El programa supone ¿qué cosa? Que el eje positivo de las X está orientado hacia el este, como si fuera una brújula. El eje positivo de las Y está en ese caso orientado hacia el norte. El eje negativo de las X está orientado hacia el oeste y el eje negativo de las Y está orientado hacia el sur. Lo que me está diciendo este cuadro de diálogo que todos los ángulos se miden a partir del eje positivo de las X. Yo podría modificarlo, pero de nuevo, para evitar confusiones, cuando yo les diga ingresen un ángulo de 30 grados, de 45, de 60, vamos a dejar como convención nuestra que el eje positivo de las X es el ángulo cero, o la dirección este que dice acá. Y yo podría adoptar cualquiera de las 4 direcciones que coinciden con los ejes de coordenadas, o podría asignar un ángulo cualquiera utilizando la opción otro y marcando acá cuál es el ángulo que quiero. Pero no es lo que vamos a hacer, así que eso se los comento a modo ilustrativo nada más. Nosotros vamos a dejar entonces el ángulo cero sobre el eje positivo de las X o dirección este. Los ángulos se van a medir en sentido antihorario, no tengo por lo tanto que cambiar nada acá, la precisión angular va a ser 0 y vamos a usar grados decimales. Cuando termino todo eso, hago un clic en aceptar